Bueno, buenas noches a todos. Hoy estamos terminando en realidad el día 11 del mes de Heshvan. Es el día del Yortzeit. Primero voy a recordar a mi abuela, a mi querida abuela, la mamá de mi papá, Miriam Batamar, quien estuvo acá en Salta, conoció esta comunidad, esta Kehilá, hace varios años, eran al principio cuando recién llegábamos. Alea Shalom, que esta clase de Torah sea en su memoria, y también a nuestra matriarca, la madre de todos nosotros, Rachel Imeinu, nuestra madre Rachel, o como se dice en Yiddish, Mame Ruchel, nuestra madre Rachel, que también el día 11 del mes de Heshvan es su Yortzeit, por eso esta clase es un homenaje a ella. Vamos a hablar sobre ella, sobre su personalidad, y como decía el título de la charla, el gen de la Yiddish Mame, porque todos conocemos lo que es la Yiddish Mame, lo sabemos muy bien, pero no entendemos de dónde vienen esos genes, ¿no? De la Yiddish Mame, que algunos dicen, qué hincha la Yiddish Mame, pero en realidad gracias a la Yiddish Mame todos nosotros podemos tener una vida sobreprotegida, con esa relación tan íntima con nuestras madres, y mucho de ello tiene que ver con esta matriarca, la cuarta de nuestras matriarcas, de la matriarca del pueblo de Israel, nuestra madre Rachel, más conocida como Mame Rachel, la mamá Rachel. Cuenta que se encontraron tres mujeres, tres orgullosas madres judías. Una le dice a las otras dos, a las amigas ahí en un café, dice, mi hijo, no sabes, mi hijo se gastó aproximadamente $5.000 en mí, me compró un pasaje a Israel, todo pago en un hotel, con paseos, la verdad que mi hijo me ama. Entonces la otra amiga le dice, wow, mirá, ¿sabés que mi hijo se gastó en mí $150.000, me compró un piso en Miami para los días de frío que yo pueda ir y estar tranquila, no pasar frío en el calor de Miami? Wow. Entonces la tercera viene y dice, ¿y mi hijo se gastó? No te voy a silenciar a todos, ahí está. Mi hijo ya viene gastando como, no sé, $200.000. Entonces la mina dice, ¿pero cómo? Dice, claro, si tiene que 2 veces por semana va al psicólogo y el psicólogo le cobra tanto por tantos años, tantas semanas, tantos años, ¿sabes lo que está gastando? Entonces le dicen, ¿pero eso qué tiene que ver? El psicólogo es por él. Entonces ella dice, ¿y qué te crees que habla? ¿De quién habla con el psicólogo? Esa es la madre de la Yiddish Mame, que muchos van al psicólogo por la Yiddish Mame, al psicoanalista para los judíos, pero la Yiddish Mame en realidad es mucho más que eso. Y en la clase de hoy nosotros vamos a ver la figura de esta madre, de esta gran madre, porque de todas las matriarcas, como dijimos recién al principio, de todas las matriarcas a la que llamamos la mamá, es la mamá Rachel, la madre de todo el pueblo de Israel. Vamos a contar un poco su historia, porque en su historia podemos ver las características de esta mujer. Primero, Rachel, junto con su hermana melliza Lea, nacen y crecen en una familia quizás no tenían los mejores, la mejor imagen, el mejor ejemplo de sus padres, principalmente de su padre Labán. La madre, ellas quedaron huérfanas de chicas, pero su padre Labán
era conocido y de hecho lo leemos nosotros en la Agadá de Pesach, seguramente los que leen la Agadá en español, ven que dice Labán aramí, el arameo, pero también Labán era una persona que engañaba, y eso también le enseñó a su hijo, Betuel, o sea, el tercero de los hermanos. Conocemos a Rachel, conocemos a Lea, pero ellas tenían un hermano que se llamaba Betuel, que también la Torá nos cuenta sobre Betuel. Y él tenía también las características de su padre. Era gente que engañaban, eso vivían en la mentira, en el engaño, en el ventajismo, ¿sí? Algunos conocemos esas cosas de cerca, esa ventaja para sacar provecho, para ganar cosas fuera de la ley. Ese era Labán. Ahí en esa casa crecieron Rachel y Lea. Pero no solamente en la casa de ellas existía esa forma de hacer las cosas medio de forma así por izquierda, sino también la Torá nos cuenta, como para ver la imagen del lugar donde ellas vivían, nos cuentan que Rachel era pastora, ella pastoreaba el ganado de su padre, y todos los pastores se reunían en cierto horario al lado del aljibe, del pozo de agua, para poder sacar de ahí agua y darles a sus animales. Pero el pozo estaba siempre cubierto con una roca. Era una roca tan grande que se necesitaba que lleguen todos los pastores para que entre todos juntos se pueda sacar esa roca. ¿Por qué era de esa manera? Porque en el lugar donde ellos vivían tenían miedo de que venga uno antes, saque agua y saque tanta agua que medio vacíe las napas o que no le quede al otro, que llegue uno primero, dos o tres, corran la piedra y después la vuelvan a poner y cuando venga uno no la pueda remover. Entonces ellos pusieron un horario, fijaron un momento en el día en el que todos se reunían para remover esa roca. Y eso nos muestra a nosotros también la desconfianza que había en ese lugar donde ellas crecieron, donde crecieron Rachel y Lea, nuestras dos matriarcas. Es decir, era un lugar donde quizás uno puede creer que puede pensar que crecer en un lugar así no les hubiese dado las mejores cualidades a estas dos chicas. Sin embargo, la Torá nos habla de Rachel y la comparan que Shoshaná ben Ajojim era como una rosa entre las espinas. Vieron que las rosas están llenas de espinas. Uno dice es una rosa, es hermosa, pero la rosa está llena de espinas. Que Shoshaná ben Ajojim, así como la rosa entre las espinas, así también era Rachel y por ella también todas las mujeres del pueblo de Israel se comparan como a las rosas, a esas rosas. Ella creció y de repente un día se encuentra con Jacob. Jacob se escapaba de su hermano Esab, llega al lugar ahí donde estaba el pozo ese de agua y de repente la ve a Rachel venir con los animales de su padre y enseguida, a primera vista, Jacob se enamora, ve las cualidades de esta mujer, ve las cualidades de esta chica y él dice, esta es la mujer de mi vida, con esta mujer es con la que yo me quiero casar. Entonces va Jacob y saca él solo, agarra la roca, la que tenían que remover todos los pastores juntos, y Jacob solo la agarra con toda su fuerza y la saca, y le da de tomar a los animales de Rachel, y Rachel lo invita a la casa de su padre, a lo de Labán, eran parientes. Entonces Jacob va a la casa de Labán lo ve a Jacob y también le gusta, dice, mirá, este es de mi familia, es buena persona. Entonces le ofrece quedarse ahí. Jacob le dice, yo quiero casarme con tu hija Rachel. Labán le dice, no hay problema, vas a trabajar para mí 7 años, eso es el valor que tiene mi hija. Vos te vas a casar con mi hija, pero para eso tenés que trabajar para mí gratis 7 años. Y Jacob dice, no hay ningún problema, y trabaja 7 años por Rachel. Y cuando se terminan los 7 años y se está por casar, de pronto Rachel sabía, conociendo a su padre, y había escuchado además en la casa que la hermana Lea, que Lea era mayor que ella porque había nacido primera, iba a ser destinada primero a Jacob. Labán había dicho, no es nuestra costumbre que se case la menor antes que la mayor, y por lo tanto el plan de Labán era que la noche de bodas, entregarle a Lea a Jacob. Entonces,
Rachel, cuando se entera de eso, va y le dice a Jacob, mirá, vos sabés que mi papá es una persona que engaña mucho, siempre te va a salir con una sorpresa. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un código, un password, una señal para que ambos sepamos que soy yo en el momento, en la noche de bodas. Imagínense, antes no había luz, había oscuridad, en una carpa, en un lugar. A las noches no se veían las caras. Entonces se pasaron un código, según la tradición dice que ese código era el nombre Haná, que el nombre Haná son las iniciales de las 3 mitzvot principales que tiene la mujer. Jalá, que que está relacionado con el kashrut, la jalá, el sacar un pedazo de masa de la jalá. Después nidá, que son todos los oner, hay quienes, algunos dicen que la nun es ner, otros dicen que es nidá, que son las otras 2 mitzvot. Una es el encendido de las velas de Shabbat, otra opinión es que es nidá, nidá significa, son todas las leyes de pureza familiar, la mikve, etc. Y por último la hei, que hay quienes dicen que es haner y otros dicen que es hamishpajá, es la vela o la familia. En fin, son estas 3 mitzvot que están representadas en el nombre Haná. Ese iba a ser el código que Rachel le tenía que dar a Jacob en la noche de bodas. Pero llega el momento del casamiento, y de repente Rachel escucha que su padre está decidido a cambiarla por Rachel, por Lea. Entonces, Rachel se pone a pensar, se pone en el lugar de su hermana, y ella dice, pero mi hermana no tiene la culpa. Si en definitiva ustedes imagínense que no era como hoy, que cualquier hija le dice a su papá, no, yo con este no me caso. En ese momento el padre había dicho una cosa y bueno, las mujeres le hacían caso, así era en esa época. Entonces, Rachel dice, si al final mi papá la va a poner a Lea, imagínense la vergüenza que va a pasar Lea cuando Jacob le pida la clave. Están ahí en ese momento, en la carpa de ellos, y de repente, clave. ¿Qué clave? ¿Cómo la clave que hablamos? Vos no sos Rachel, chau, afuera. Imagínense la vergüenza y el calor que iba a pasar Lea, la pobre Lea, por culpa del padre. Entonces viene Rachel y le dice a Lea, yo te voy a dar, escúchame, yo te voy a dar la clave que vos le vas a decir a Jacob. Y ella le entrega a su marido, le entrega a Jacob, sabiendo la grandeza de Jacob, que era hijo de Isaac, era nieto de Abraham, ¿sí? De repente le tiene que entregar, perdón, yo antes había dicho que por eso me agarró un lapsus, porque al principio de la clase yo había dicho que Betuel era el hijo de Labán, y era al revés, Labán es hijo de Betuel. Así que corrijo eso, Labán era hijo de Betuel. Ok, entonces ella sabía la importancia que tenía Jacob, y de repente le tiene que ceder a su hermana, a quien iba a ser su esposo. Bueno, así fue que ella le entrega el código, se casa Lea con Jacob. Cuando Jacob se da cuenta de eso, y va y le dice a Labán, ¿qué hiciste? Yo trabajé 7 años por Rachel, no por Lea. Entonces viene Labán y dice, bueno, pero acá la costumbre es que la hija mayor se casa antes que la menor. Si vos querés casarte con Rachel, casate, después de 7 días hacemos el casamiento, y después de esos 7 días vas a trabajar, te comprometes a trabajar 7 años más para mí. Y Jacob, un hombre de palabra, le dice que sí, y trabajó 7 años más por su esposa Rachel. Las dos, tanto Lea como Rachel, fueron las matriarcas de Israel, pero Lea enseguida empezó a tener hijos, Rachel no podía tener hijos. Entonces, cuando ve que ella no podía tener hijos, le da a la chica que estaba, a su criada, que el padre le había entregado a Rachel, se llamaba Bilá, se la entrega a Jacob como esposa para procrear, ¿sí? Como concubina para procrear, y que los hijos de Bilá iban a ser como sus propios hijos, y así nacen Dan y Naftalí, 2 de las tribus de Israel. Ella, Rachel, les pone los nombres Dan y Naftalí, y mientras tanto Lea, que tuvo 6 hijos, también le entregó a Zilpá, con lo que tuvo 2 hijos más,
y ya habían 10 de las tribus de Israel, ya estaban, y ella no podía tener hijos, Rachel. Hasta que al final Hashem escuchó sus rezos y nació Yosef. Yosef era el mayor de los hijos de Rachel. Y después, poco tiempo después, Rachel queda de vuelta embarazada y queda embarazada de Binyamin cuando decide Jacob irse de la casa de Labán a la tierra de Canaán, a la tierra de sus ancestros. Lo que pasó fue que Rachel quiso que su padre deje de idolatrar y le robó las imágenes, las estatuitas que eran los ídolos de su padre, y se sentó encima, los escondió debajo de ella y se sentó encima. Ella era una mujer embarazada, seguramente no le iban a hacer parar, pero Jacob no sabía de eso, y cuando viene Labán y le dice, ¿por qué me robaste mis ídolos? ¿Por qué me robaste las estatuitas? Jacob le dice, te juro que no robamos nada, es más, si alguien te robó las estatuitas, que esa persona muera. Estaba tan seguro Jacob que ninguno de ellos se había llevado las estatuas, le había robado las estatuas a Labán, a su suegro, que él sacó esa maldición sin saber que su esposa Rachel tenía las estatuas bajo ella. Cuando estaban llegando a la tierra, ya estaban en la tierra de Canaán, pero estaban llegando un poco antes de llegar a su destino, ahí Rachel tiene a su hijo Binyamin, al más chico de los hijos de Jacob, por eso muchos le ponen Benjamín al más chico, porque era el último de las 12 tribus de Israel, era el hijo de Rachel, y en ese parto Rachel fallece. Y Jacob, nos cuenta la Torá, no la llevó a ser enterrada en el lugar donde fueron enterrados sus antepasados, Yitzhak y Rivka, Abraham y Sará, y anteriormente también Adán y Javá, Adán y Eva, en donde en Hebrón, en Meharat Machpelah, sino la enterró en el camino cerca de Betlehem, cerca de la ciudad que se llama Betlehem, que hoy en día ya creció tanto Betlehem que la tumba de Rachel queda dentro de Betlehem, pero en su momento era la mitad de la nada, era la mitad de un camino, y ahí la enterró. Y bueno, y después, unos años después, Rachel fue enterrada, falleció a los 36 años, se casó a los 22, falleció a los 36. 8 años después falleció Lea, ¿sí? La hermana, y Jacob la enterró junto con, en ese lugar, en Meharat Machpelah, junto con sus ancestros, junto con Yitzhak y con Rivka, junto a Abraham y Sarai, también con Adán y Javá. Ahí fue enterrada la esposa Lea. Es decir, que teníamos los patriarcas y las matriarcas de Israel enterrados en Meharat Machpelah. La única que no estaba enterrada ahí era Rachel, y Jacob, y en esto acá voy a hacer un paréntesis, porque quiero sacar algunos conceptos de lo que contamos hasta ahora, para meternos después de lleno en otro de los conceptos. Primero, quiero destacar 3 puntos en esta historia de Rachel. El primer punto es, como dijimos al principio, el lugar donde nació Rachel. Rachel no se dejó llevar, no se dejó influir, y lo mismo para Lea, también Lea. Crecieron en una casa donde podrían haber aprendido un montón de cosas malas, sin embargo, ellas no se dejaron influenciar por su infancia, por la educación que recibieron, sino formaron ellas su propio camino, forjaron un camino correcto, un camino que era merecedor para poder ser madres del pueblo de Israel, las matriarcas del pueblo de Israel. Y eso a nosotros nos deja una lección. Muchas veces nosotros somos producto de nuestro pasado, producto de nuestra infancia. Y hasta muchas veces decimos en ciertas cosas, la mayoría tenemos una infancia muy linda, pero en ciertas cosas también somos víctimas de nuestra infancia. Porque hay ciertas características de las casas donde nosotros nos criamos que quizás hoy en día esas cosas nos causan a nosotros una dificultad en nuestras vidas, en nuestro trato con la gente. Pero vienen Rachel y Lea y nos enseñan algo muy importante. El pasado es la plataforma sobre donde vos vas a construir tu propia vida. Lo que ya pasó. Pero lo que no debe pasar es que tu presente sea prisionero de tu pasado. Porque el presente lo estoy viviendo yo. Y si yo vivo mi presente en base a mi pasado, entonces estaré viviendo mi pasado y no mi presente.
Y eso es lo que nos enseñó Rachel. No importa quién fue mi papá, quién fue mi abuelo. Lo que importa es quién soy yo. Y es verdad que yo nací en esa casa, en ese hogar. Esa es la plataforma sobre la que yo voy a construir mi presente. Ese es mi hogar, pero yo no soy así. Yo puedo salir adelante, mi futuro puede ser un futuro mejor. Esa es la primera enseñanza que nos enseñan Rachel y Lea. Pero también nosotros vemos algo que quizás pasa desapercibido, pero hay dos puntos en la Torá, dos cosas que nos llaman mucho la atención. Y esas cosas son en la relación entre Jacob y Rachel. Primero, ese primer encuentro entre Jacob y Rachel, cuando Jacob la ve a Rachel pastoreando el ganado de su padre y dice, yo me quiero casar con esta mujer. ¿Qué es lo que hace Jacob? Levanta una piedra, remueve una roca que era tan pesada que se necesitaban mucha gente, muchos pastores que se reúnan al mismo tiempo para poder removerla. Sin embargo, lo que generó Rachel en Jacob en ese momento fue que Jacob pueda sacar su fuerza, un potencial, una fuerza que ni siquiera él quizás sabía que la tenía, pero eso provocó Rachel en Jacob. Que Jacob diga, no, esta piedra no importa el peso que tenga, yo la voy a remover. Y él removió una piedra pesadísima. Ese era el poder de la mujer, el poder de esta mujer, de Rachel, de darle a su futuro marido, ¿sí? El poder, digamos, ¿cómo se dice? Contagiarlo para que él pueda descubrir dentro suyo un poder que ni siquiera él conocía. Y eso lo vimos después, un tiempo después, cuando Jacob le dice a Labán, yo trabajé por Rachel 7 años, y para mí fueron como pocos días. Es decir, 7 años de trabajo, trabajar gratis, sin que le paguen, para casarse con una mujer a la que él amaba, y ese amor, lo que provocó Rachel en Jacob es que para él esos 7 años fueran como unos pocos días, que Yamim Ahadim, como unos únicos días. Así dijo Jacob cuando hablaba de esos 7 años, eran como unos pocos días. Eso era lo que provocaba esta mujer en su marido, en Jacob, en su futuro marido, porque en ese momento los primeros 7 años todavía no estaban casados. Y por último también, otra de las cosas que contamos y que destacamos de la historia de Rachel, es que muchas veces pasa, no todo es rosa, no todo es lindo en la vida. Y a Rachel eso le pasó. ¿Cuándo le pasó? Cuando ella estaba ilusionada con casarse con este tzadik, con esta persona tan importante que era Jacob. Era el amor de su vida. Trabajó por ella 7 años. ¿Qué hombre trabaja por una mujer 7 años gratis? Trabaja por ella nada más, para ganársela. Y en realidad eran 14 años, porque después se le duplicó la cantidad de años que él tenía que trabajar. Sin embargo, en el momento que ya estaba contenta por casarse, ya había hecho imagínense, estaba armada la jupá decorada, el casamiento, el vestido de novia, los invitados, el catering, la música, estaba todo listo para el casamiento. De repente viene el papá y le dice, no te casás vos, se casa tu hermana. Y ella tenía 2 opciones, o aguar la fiesta, o armar un escándalo, y que de repente la hermana también pase vergüenza, y haya una incomodidad en ese momento. Sin embargo, ella se puso en un costado y le cedió su lugar a su hermana, que no tenía la culpa, de vuelta repito que no tenía la culpa Lea, porque eso era la orden del padre, para que ella no pase vergüenza, para que Lea no pase vergüenza. Es decir, a veces cuando a uno le viene un día malo, le viene alguna mala noticia, o se le agua la fiesta, como decimos, se le arruina la fiesta que tenía preparado, ese mal humor hace que se contagie todos los que están alrededor de esa persona. Yo estoy de mal humor, no me hablen, porque a mí me pasó tal y tal cosa y estoy de mal humor y pongo de mal humor a todo el mundo. Sin embargo, Rachel superó su mal humor, superó su dolor, trascendió en ese momento, lo que ella sentía, para no generarle un mal a su hermana. Y ella dijo, ok, a mí me pasó esto, pero mi hermana puede festejar, mi hermana puede ser feliz con este hombre, porque es un gran hombre.
Entonces, en vez de arruinarme la fiesta a mí, arruinarle la fiesta a ella, entonces, ok, si yo no me puedo casar, pero por lo menos que se case ella. Y así le cedió a su hermana ese código. Acá vemos nosotros la grandeza de Rachel. Después Jacob le había prometido a Rachel que se iba a casar con ella, y de hecho Jacob la amaba, y por eso vuelve a trabajar 7 años por ella y se termina casando con Rachel. Pero al principio Rachel no sabía que eso era lo que iba a pasar. Acá vemos nosotros la grandeza de Rachel. Y ahora vamos a la segunda parte de esta charla, que para mí es la más emotiva y a esto quería llegar. Al final del libro de Bereshit, en la parashá de Vayejí, nosotros nos encontramos con el final de los días de Jacob. Jacob estaba por morir, tenía 147 años y llama a su hijo, a Yosef. Yosef era el mayor de los hijos de Rachel. Sí, Rachel tenía 2, Yosef y Binyamin. Pero Yosef era también el virrey de Egipto. Era la persona más poderosa después del faraón en todo Egipto. Entonces lo llama a Yosef y le dice, querido hijo, te pido que me prometas algo. Prometeme una sola cosa. Me vas a enterrar, no me vas a enterrar en Egipto, a mí me vas a enterrar en Hebrón, en Meharata Machpelah, en la cueva de Machpelah, donde está enterrada Lea, donde están enterrados mis padres, Yitzhak y Rivka, donde están enterrados mis abuelos Abraham y Sará, y donde están enterrados también el primer hombre y la primera mujer, Adán y Javá. Ahí me vas a enterrar a mí. Y Yosef le promete a su padre que va a hacer eso, y después le trae a sus hijos para que los bendiga, pero en la mitad, de repente, hay un versículo que dice, le dice Jacob a Yosef, cuando venía yo de Padán, es como un versículo que sale de contexto, le dice, ¿sabes qué? Cuando yo venía de Padán, tu madre Rachel murió sobre mí. Meta alay Rachel. Murió sobre mí Rachel, tu madre. Fue en Canaán, ¿sí? Fue en la tierra de Canaán, a una corta distancia antes de que llegáramos a Efrat, o sea, en el camino, y la enterré allí a lo largo del camino a Efrat. O sea, yo la enterré en el camino. La pregunta que se hacen todos los comentaristas es, primero, ¿Yosef no sabía que su madre fue enterrada en Betlehem? ¿Nunca le había preguntado a su padre dónde fue enterrada su madre? Seguramente sí. Él seguro sabía, de hecho se acordaba, porque él había nacido, él era un chico, pero él sabía. Después vivieron un tiempo por ahí cerca, sabía dónde estaba la tumba de su madre, seguramente habrán ido a visitarla varias veces. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Y además, ¿qué significa Meta alay? Se murió sobre mí Rachel. ¿Y qué tiene que ver esto en el contexto? De cuando él le dice, mirá, a mí enterrame prometeme que me vas a enterrar en Hebrón, en Meharata Machpelah, y después trae a sus hijos para que los bendiga. Entonces, esta pregunta se la hacen casi todos los comentaristas. Y yo voy a citar algunos de los comentarios y voy a terminar con el comentario de Rashi. ¿Por qué voy a terminar con el comentario de Rashi? Porque Rashi suele generalmente comentar lo literal del versículo. Lo que no entenderías si no lo leerías, si lees el versículo y no lo entendés, eso es lo que va a comentar Rashi. Pero en la explicación esta, de repente Rashi trae algo muy distinto a lo que explicaron el resto de los comentaristas. Pero primero voy a traer un comentario del Hizkuni. Hizkuni, uno de los comentaristas de la Torá, él trae una explicación interesante, que él dice que Meharata Machpelah, Hebrón, estaba dentro de la porción de Yehudá. ¿Sí? Cuando el pueblo judío ingresa a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, después tierra de Israel, se divide en la tierra por tribus, o sea, eran regiones. Entonces Hebrón quedaba en la tribu de Yehudá. Y Yehudá era hijo de Lea, de su hermana. Sin embargo, Betlehem quedaba en la porción de Binyamin. Es decir, creo que era Binyamin, si ahora se me hizo Efraim o Binyamin, no me acuerdo, pero quedaba en la porción de sus hijos. A ver qué dice acá. Sí, en Binyamin, sí. Dice en Binyamin, y por eso la enterró ahí. Es decir, Jacob se dio cuenta, vio que si la llevaba a Meharata Machpelah,
la iba a estar en un futuro, mirando el futuro cuando sus hijos ingresen a la tierra de Israel, esa parte iba a ser la parte de Judá, y él con una inspiración divina mirando al futuro dijo, yo la voy a dejar acá, que esta va a ser la región de sus hijos, o sea, ella va a estar en el lugar, en el espacio de sus hijos. ¿Sí? Eso es lo que la primera de las explicaciones que nos trae el Jeskuni. Segunda explicación, el Ibn Ezra, otro de los comentaristas de la Torá, Ibn Ezra dice, él dice, y con esto vamos a abrir el resto de las explicaciones, Jacob, en realidad era obvio que si él está pidiendo a Yosef que lo lleve, le hace prometer que lo lleve a ser enterrado en Meharat HaMachpelah, en Hebrón, él está demostrando a Yosef que el lugar más importante, el lugar principal donde él quisiera ser enterrado, es en Meharat HaMachpelah, es en Hebrón. Y él le pide a Yosef que lo lleve desde Egipto hasta Hebrón para ser enterrado en Hebrón y no en Egipto. Entonces, claro, Jacob dice, ¿cómo le voy a exigir a Yosef que me entierre en Meharat HaMachpelah cuando yo por su madre no hice lo mismo, no la llevé a Meharat HaMachpelah? Entonces Jacob le responde a Yosef, sabiendo que Yosef podría llegar a sentir algo incómodo o un resentimiento hacia su padre, entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo te pido eso, pero yo sé que cuando nosotros veníamos de Padán, ahí falleció tu madre y la dejé enterrada en el camino. ¿Por qué lo hice así? Dice el Ibn Ezra, es porque tu madre murió de repente, fue repentina la muerte de tu madre. Nosotros estamos en el camino, estamos viajando. Y como estábamos viajando y murió ahí, yo no podía ir hasta otro lugar y enterrarla. Entonces veníamos viajando y fue de repente, meta alay, murió sobre mí. La palabra sobre mí significa, se me murió de repente, se me murió tu madre, entonces la tuve que enterrar ahí. No tengas nada en contra mío porque no estaba preparado para ese momento. De repente se me murió. ¿Sí? Eso es lo que trae la explicación del Ibn Ezra. Después viene Nachmanides. Nachmanides trae la explicación de Rashi que vamos a traer después y le discute a Rashi en realidad, pero yo lo voy a traer como una explicación independiente que no esté relacionada, sin la pregunta en contra de Rashi, sino su explicación sola. Ramban dice lo siguiente, que en realidad cuando dice Jacob le dice a Yosef, meta alay Rachel, murió sobre mí tu madre, ¿qué significa? Es que algo parecido a lo que dijo el Ibn Ezra, pero él lo desarrolla un poco más. Él dice, la muerte fue repentina. Imagínate que yo venía viajando con mis 12 hijos, o sea, había chicos chiquitos, 3 mujeres, sirvientes, ganado, no sé, un montón de animales, tenía un montón, o sea, cargado con todo el equipaje, con todo. ¿Cómo podía dejar yo a mi esposa y a mis hijos, al resto de mis hijos, para llevarla a ella hasta Hebrón y volver, ¿sí? O sea, abandonar el campamento? Y si tendría que haber ido con ellos, es verdad que era un camino de mediodía, pero al ser tantos y chiquitos, el camino de mediodía nos podría haber tardado varios días, y eso fue en realidad lo que pasó después, cuando él siguió avanzando, le tardó varios días, ese camino que quizás él solo lo hubiese hecho en mediodía. Entonces, Nachmanides, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dice que la explicación, el argumento de Jacob a Yosef fue ese, diciéndole, mira, yo sé que la enterra tu madre en el camino, pero yo estaba en el camino, no podía hacerlo, estaba muy cargado con muchas cosas y la tuve que dejar ahí. El Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, era otro comentarista de la Torá. Él trae un texto que dice el Talmud. El Talmud nos dice lo siguiente, En Isha, a partir de este versículo, cuando dice, meta alay Rachel, murió sobre mí Rachel, dice, En Isha meta el alebaala. Cuando una mujer fallece, cuando la esposa fallece, no muere sino para su esposo. Es decir, obviamente que todos lo sufren, los hijos lo sufren, los hermanos, todos lo sufren. Pero el que más sufre el fallecimiento de una mujer, de una esposa, es el marido.
Y el Talmud agrega ahí, más aún cuando es la primera mujer, la mujer de sus, ¿cómo se dice?, de su juventud, es decir, el primer amor es un amor que nunca se olvida. La pérdida de un primer amor es algo que nunca se puede olvidar, eso nos dice el Talmud. ¿Y eso dónde lo ve? ¿De dónde lo aprende el Talmud? Muy lindo, porque dice, Meta Alay Rachel. ¿Por quién trabajó Jacob 14 años? ¿Quién era la mujer que él quiso casarse desde un principio? De verdad que al final terminó siendo la segunda. Pero en realidad, en el amor de Jacob, Rachel era la primera, por ella él trabajó. Entonces viene Jacob y dice, Meta Alay Rachel. Rachel murió sobre mí. Yo era el más afectado por la muerte de tu madre. Y yo estaba tan afectado, dice el Sforno. Sforno dice que Jacob le dijo a Yosef, esa es su interpretación, yo estuve tan afectado, estuve tan dolido, que no tenía fuerza, no podía llevarla hasta Hebrón. No podía, estaba tan mal, tan dolido que necesitaba hacerle en ese lugar su entierro, llorarla ahí, hacerle una matzeibe, hacerle ahí un monumento. Y eso fue lo que hizo Jacob. ¿Por qué? Por el dolor que él sintió por la muerte de su esposa, Rachel. Y ahora llegamos a la explicación de Rashi, que es la explicación a la que yo quería llegar. Rashi dice lo siguiente. Yadati si es belibja alay. Y Jacob le dice a Yosef, yo sé que vos tenías algo en tu corazón, tenés un sentimiento, un resentimiento sobre mí o por mí. O sea, yo sé que vos estás molesto conmigo. Gracias corazón. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shechunia mitbaro. Sentí como un polvo acá, no sé qué, como que me entró algo en la garganta, me hizo toser. Bien, y Jacob le dice a Yosef, yo sé que vos tenías cierto resentimiento conmigo, que tenés, pero sabé que yo hice eso, yo cuando enterré a tu mamá ahí en el camino, yo lo hice inspirado en Dios, inspirado en Hashem, es decir, viendo el futuro, conociendo a tu mamá, y por un bien que iba a llegar, que iba a ser necesario más adelante, es por lo cual yo la enterré a tu mamá en el camino. Porque yo quería que tu mamá sea ayuda para sus hijos. Y miren qué fuerte esto, y esta es la esencia de toda la clase. Yo quería que tu madre sea ayuda y esperanza para sus hijos. ¿En qué momento? Jacob sabía que sus hijos, sus descendientes, cuando estén en la tierra de Israel, construyan el Bet HaMikdash, construyan el templo en Jerusalén, un día se iban a comportar mal, iban a pecar frente a Dios, y Dios iba a destruir el Bet HaMikdash. Iba a venir el general Nebuzaradán, general de Babilonia, iba a destruir el templo, iba a exiliar al pueblo de Israel hacia Babilonia, iban a abandonar sus tierras, iban a ser exiliados. Y cuando el pueblo de Israel se estaba yendo a Jerusalén, eso lo veía Jacob, dice, cuando el día de mañana, cuando el pueblo de Israel sea exiliado hacia Babilonia, ellos abandonen, estén en la ruta y pasen por el Kever de Rachel, por la tumba de Rachel, ellos iban a tener un lugar donde parar y pedir. Un lugar donde derramar sus lágrimas, pidiéndole a Dios piedad para poder retornar a Eretz Israel. Y por eso es que yo la dejé a tu madre ahí en el camino, porque ella tenía que estar ahí para sus hijos. Querido Yosef, le dice Jacob a su hijo, pensá en tu madre. Si vos le hubieses puesto a tu madre esas dos opciones, por un lado, sí, ser enterrada en Marat HaMachpelah, con su hermana, con su marido, con los patriarcas Yitzhak y Rivka, Abraham y Sará, Adán y Javá. ¿Qué lugar más importante que ese pedazo de tierra, que ese pedazo de parcela, en ese lugar, ser enterrado con esas grandes personalidades? O le vas a dar la opción a tu madre de ser enterrada en el lugar donde van a estar sus hijos, donde van a pasar sus hijos exiliados, dolidos, con llanto, con lágrimas en los ojos. ¿Dónde va a querer estar ella? ¿Dónde crees vos que tu madre hubiese querido
haber sido enterrada. Obviamente que ahí con sus hijos, obviamente que donde estén sus hijos. Eso sigue diciendo Rashi. Es lo que dice el profeta Irmiau. El profeta Irmiau escribió, él vivió la época de la destrucción del templo y en su libro él describe ese exilio del pueblo judío, esa destrucción del templo por mano de los babilonios. Y en un momento él dice, Kol beramá nishma. Había una voz que salía de Ramá. Neí Bejitam Rurim era una voz de llanto amargo, ¿sí? Rachel Mebakal Banea. ¿Qué era esa voz? Era la voz de Rachel, que estaba llorando por sus hijos. Y acá hay un midrash. Hay un midrash que dice que cuando Dios destruye el Bet HaMikdash, estaba por destruir el templo, el lugar donde él había pedido, sus hijos le habían construido para que él more en ese lugar, para que él pose su divinidad en él, el Bet HaMikdash. Saltaron todos los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Sará, Rivka, Lea, todos saltaron a pedirle a Dios, Dios, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a destruir el templo? ¿Por qué vas a exiliar a tus hijos de la tierra de Israel? No, pero ellos pecaron. Sí, pero ¿por qué los vas a exiliar? Con Dios con ninguno se conmovió. Con ninguno de los pedidos ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Sará, ni de Rivka, ni de Lea, con ninguno Dios se conmovió. Hasta que de repente salió la voz de Rachel, de nuestra madre Rachel, de mamá Rachel. Y ella con su voz, llorando, le dice a Dios, Ribono Shel Olam, Dios, vos sabés cuánto me amó mi marido Jacob. Trabajó por mí 14 años. Y después de los primeros 7 años que trabajó por mí, cuando llegó el momento de casarme y yo conocía las ideas de mi padre, agarré y le dije a mi marido, te voy a dar un código, para que cuando mi padre nos quiera engañar, vos vas a escuchar este código de mí y vas a saber que soy yo. Pero llegado el momento, yo cedí mi honor, cedí mi alegría, cedí mi felicidad, para que mi hermana para no denigrar a mi hermana, para que mi hermana no pase vergüenza, para que mi hermana no se sienta mal. Y yo cedí toda esa felicidad y le entregué el código a mi hermana Lea. Y yo que soy de carne y hueso, yo que soy humana y siento celos, a pesar de eso no sentí celos por mi hermana, porque sabía que estaba haciendo lo correcto, porque sabía que yo estaba cediendo por la felicidad de mi hermana. Entonces yo pude hacerlo y vos, Dios, que no sentís celo, ¿acaso qué es la idolatría frente a vos? La idolatría es nada. Y vos estás destruyendo, estás exiliando a mis hijos por la idolatría. ¿Acaso vos tenés celos de la idolatría, de las estatuas, del paganismo? Le dice Rachel a Dios. Y eso es lo que dice, eso nos cuenta el Midrash Eijá. Ese era el llanto de Rachel. Kol baramá nishma, una voz en Ramá se escuchaba, era el llanto de Rachel, pidiéndole a Dios por sus hijos, hasta que Dios le dice a Rachel, Dios ya se conmueve y le dice, Mini kolech mi beji, venaich mi dimá, pará de llorar, limpiate las lágrimas, porque hay recompensa, tiene recompensa, es tu actuar. Al final tus hijos van a volver a su tierra. Al final tus hijos, vos vas a ver que ellos van a retornar a la tierra de Israel. Es ahí cuando Dios le da esperanzas a los hijos, les da esperanza al pueblo de Israel, que podemos ser exiliados, fuimos exiliados a Babilonia, a Roma, a todo el mundo, estamos esparcidos por el mundo entero, dispersados por el mundo entero, pero vamos a volver y estamos volviendo a nuestras tierras, a Eretz Israel. Esa era la promesa que le dio Dios, que le hizo Dios a nuestra madre Rachel, a Mame Roje. Y es por eso que dice Rashi que Jacob con eso consoló a Yosef. Y Jacob le dijo a Yosef, yo no dejé a tu madre tirada en el camino, la dejé ahí porque yo sabía que eso era lo que ella quería. Ella como una madre fiel, como una Idi Shemame, que no abandona a sus hijos,
es que ella se quedó, que iba a elegir quedarse en el camino para cuando ellos sean exiliados, darles esa esperanza, la esperanza de que iban a volver a su tierra. Y hasta el día de hoy, el Kever Rachel es un lugar donde van a diario un montón de gente, madres, hijos, Am Israel, el pueblo de Israel entero, a pedir a Rachel, a pedirle a nuestra madre que ella pida por nosotros, interceda por nosotros frente a Dios para todas las cosas que nosotros necesitamos. Y esa es la grandeza de nuestra matriarca, y es por eso que de las 4 matriarcas a la que se llama nuestra mamá Rachel, y no solamente de las 2 tribus de Israel, no solamente de la tribu de Binyamin y de Yosef, ella es la madre de todo Israel, también del resto de las tribus. Es mamá Rachel. Es por eso, porque ella nunca abandonó a sus hijos, como una madre que nunca abandona a sus hijos. Pueden ser exiliados, pero ella va a estar exiliada con ellos, va a estar enterrada en el camino. Y como quiero terminar, como esta clase es en memoria también, que el mismo día de Rachel falleció mi abuela, Miriam Batamar, quiero también contarles que cuando ellos, sobre el final de sus días, mis abuelos hicieron aliyá, fueron a Israel, mi abuelo dijo, yo me quiero quedar acá, en Israel. Mi abuelo falleció en Israel y ahí fue enterrado. Pero mi abuela, cuando lo enterraron a mi abuelo, ella dijo, a mí el día de mañana, si tengo que ser enterrada, yo quiero estar enterrada al lado de mi hijo, Yochi. Yo tengo un tío que falleció muy joven, falleció a los 21 años y está enterrado en Buenos Aires. Entonces mi abuela dijo, yo quiero estar enterrada al lado de mi hijo. No en Israel, no al lado de mi marido, al lado de mi hijo. Y esto nos muestra a nosotros lo que es una madre judía. Eso nos muestra a nosotros lo que es la esencia, el gen de la Idi Shemame. Y acá tenemos muchas Idi Shemame que seguramente se preguntan, ¿por qué soy así? Bueno, son así porque ustedes tienen ese gen que nos dejó a nosotros Mame Rugel, que nos dejó a nosotros nuestra matriarca Rachel, que sea lo que sea, la mamá siempre va a estar al lado de sus hijos. Que tengan muy buenas noches, gracias por estar. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene, a esta misma hora, para otra clase más. Si quieren, pueden abrir micrófonos para preguntas.